Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten este domingo? Espero que estén muy felices. Yo estoy muy feliz, soy la maestra Betsa y hoy les doy la bienvenida a una clase más de todas las que tenemos cada domingo, ¿verdad? Dijimos que ya íbamos a empezar otra vez con las clases porque ya tuvieron unas vacaciones muy grandes. Entonces, pues seguimos con nuestras clases de los domingos. Entonces les mando muchos saludos, espero que todos en su casa estén muy bien. Y pues vamos a empezar con nuestra clase de este domingo. Hemos visto el libro de Hechos, ¿cierto? Ya vimos muchos capítulos del libro de Hechos. Espero que ustedes en casa con sus papis estén leyendo los capítulos que hemos visto. Dimos un repaso a la clase pasada de que iba a tratar nuestras próximas clases. Recordamos todo lo que ya habíamos visto del libro de Hechos. Y entonces vamos a seguir con los viajes de los apóstoles. Uno de estos apóstoles que hizo viajes fue Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Bueno, Pablo hizo bastantes viajes porque Pablo empezaba a predicar a los gentiles. Acuérdense que se les decía gentiles a las personas que no eran judías, o sea, a todo el mundo, ¿verdad? Entonces Pablo empezó a predicarle a diferentes personas del mundo y para esto tenía que hacer viajes, ¿verdad? Tenía que salir de donde él vivía, que era Jerusalén, y ¿se acuerdan que fue a Samaria, la ciudad de Antioquía, y ahí fue donde los llamaron cristianos por primera vez? Bueno, además de Antioquía, fue a muchos diferentes lugares, y a una de estas ciudades se llamaba Filipos. Entonces, Pablo viajó junto con Silas, que era otro profeta, a Filipos. Nuestra clase de hoy se llama Las aventuras de Pablo y Silas y está en Hechos del capítulo 16 del versículo 6 al 40. Entonces, vamos a ver un video que nos explique más o menos qué pasó con Pablo y con Silas en Filipos y ahorita regresamos para explicarlo mejor, ¿sale? Entonces, ahorita nos vemos. Adiós. La tercera parte del libro de Hechos se trata de las historias de los viajes de Pablo y de cómo las personas reciben este mensaje. Por algún tiempo, la base de Pablo había sido la ciudad de Antioquía, y de ahí él y sus colaboradores salieron en 3 viajes, desplazándose por tierra y mar a ciudades estratégicas a través del imperio. En cada ciudad, la costumbre de Pablo era primero ir a la sinagoga judía, donde su pueblo se reunía. Él empezaba a enseñar y a mostrar cómo el rey mesiánico prometido en las escrituras hebreas es Jesús de Nazaret. Y algunos creyeron estas noticias, otros no. Y todavía otros pensaron que este mensaje era tan engañoso y peligroso que incitaban a disturbios para expulsar a Pablo de la ciudad. Entonces Pablo se dirigía al bullicioso mercado de la ciudad. Ahí se instalaba para fabricar y vender tiendas de cuero, para cubrir así los gastos de sus viajes. Y ahí Pablo seguía compartiendo las noticias del Rey Jesús resucitado con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Frecuentemente era malentendido, como si él estuviera promoviendo un nuevo Dios. En una ocasión, él oró por una persona enferma y fue sanada, y todo el mundo a su alrededor pensó que él debía ser un dios griego que vino a visitarlos. Pero Pablo insistió que solo hay un Dios verdadero y que él era su siervo. Este mensaje frecuentemente provocó oposición y más disturbios. Él fue golpeado y hasta echado en la cárcel. Bueno, esa fue nuestra historia de hoy. El video nos platica un poquitito de la historia de hoy, ¿no? Habíamos visto ya que Pablo, el apóstol Pablo, empezó a predicar a todo el mundo que no era judío. También a los judíos, pero la misión de él era predicarle a los que no eran judíos. Entonces, él salió de la ciudad de Antioquía, que fue el primer lugar al que fue a predicar, y de ahí visitó muchos lugares, ¿cierto? Pablo era el mensajero de Dios. ¿Recuerdan esto? Pablo era el heraldo. Recuerden que heraldo es mensajero. ¿Y qué mensaje llevaba Pablo? Bueno, el mensaje que él llevaba es que el Señor Jesús, Jesucristo, nos había amado tanto a todos
que había dado su vida para salvarnos. Había dado su vida para que un día pudiéramos pasar toda una eternidad con Él en el cielo, ¿cierto? Entonces, este era el mensaje que llevaba Pablo. Y él no solamente llevaba el mensaje, también lo practicaba. Él amaba a su prójimo y ayudaba a la gente. En una de estas veces de sus viajes, viajó a muchos lugares por barco, a pie. En uno de estos viajes, él fue a la ciudad de Filipos. En esta ciudad de Filipos, él empezó a predicar. Y en esta ciudad de Filipos, él se topó, o en algunas veces que predicaba, una mujer llamada Lidia. Lo escuchó. Lidia era una mujer que vendía una tela que era de mucho valor en ese tiempo. Entonces Lidia estaba muy bien económicamente, pero aún no conocía a Dios. Y Pablo le predicó a Lidia. Y Lidia se bautizó junto con toda su familia, creyó, se bautizó, fue parte de la familia de Dios como nosotros somos parte de la familia de Dios. Y les ofreció a Pablo y a Silas su casa. Les dijo, ustedes pueden quedarse en mi casa, por favor, quédense en mi casa el tiempo que vayan a estar aquí en Filipos. Así que ellos pues aceptaron esta oferta de Lidia. Una de esas veces que ellos iban caminando, iban a ir a un lugar para orar y ellos iban caminando, se toparon también con otra mujer. Esta mujer era esclava. Las dos personas la tenían esclavizada y ellos la usaban para que adivinara el futuro de la gente y entonces ellos podían ganar dinero. Pero esta mujer pues no tenía libertad, ¿verdad? Era una esclava. Así que Pablo y Silas la ayudaron. Ella dejó de adivinar y entonces las personas que la tenían esclavizada se enojaron mucho porque ya no podían obtener dinero, ya no podían usarla para obtener dinero. Se enojaron mucho contra Pablo y contra Silas y hicieron un merequetengue, armaron un alboroto, empezaron a decirle a la gente que ellos eran malos, que daban ideas, que iban en contra de lo que ellos creían, que iba en contra de lo que Roma quería. Acuérdense que ellos estaban bajo el dominio de Roma, de los romanos, ¿no? Bueno, pues empezaron a decir 1000 mentiras de ellos y armaron un alboroto. Entonces la gente empezó a alborotarse, le dijeron a los guardias los golpearon y después, ¿qué creen? Que los meten a la cárcel. Pues ahí en la cárcel Pablo y Silas seguro estaban tristes, pero adivinen qué, Pablo y Silas, en lugar de ponerse a llorar en la cárcel, pues se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar y a alabar a Dios. Ellos todos lo escuchaban, que esos loquitos que estaban en la cárcel andaban cantando y alabando a Dios. Porque a veces, aunque nos pasen cosas malas, ¿verdad? En nuestro corazón tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros y eso nos debe hacer felices. Entonces, así Pablo y Silas eso sentían. Tenían felicidad porque sabían que Dios estaba con ellos. Bueno, ellos empezaron a cantar y a alabar y de repente, ¿qué creen? Hubo un gran terremoto, así como el que apenas nos pasó, ¿verdad? Aquí en México. Bueno, pues todavía más fuerte fue ese terremoto porque hizo que toda la cárcel se moviera y se empezara a derrumbar. Se fue la luz y de repente el guardia que estaba cuidando a los presos pues se espantó, dijo, ya se escaparon todos los presos y ahora a mí me van a matar. Entonces él se iba a cortar la cabeza con su espada porque tenía miedo. Pero Pablo le dijo, no, tranquilo, aquí estamos todos, no hagas nada, aquí estamos todos, no nos salimos, no nos escapamos. Entonces el guardia se sorprendió de que estos presos, Pablo y Silas, fueron tan buenos y les preguntó, díganme cómo le tengo que hacer para salvar mi vida.
Y Pablo le predicó, le dijo que creyera en el Señor Jesucristo y así iba a salvarse. Pues así fue, creyó junto con toda su familia, se bautizó y ese día cenaron con Pablo y Silas. Los ayudó a salir, fueron a que se bañaran, a que se arreglaran y cenó con ellos. Y poco después le llegó una noticia al guardia de uno de sus jefes diciéndole que ya podía sacar a Pablo y a Silas de la cárcel. Entonces, pues ustedes ven que Dios siempre hace cosas buenas, aunque todo parezca perdido, todo parezca malo, no. Dios está trabajando y Dios va a hacer todo bien, así como con Pablo y con Silas, si nosotros creemos. Pero bueno, esa fue nuestra historia de hoy sobre Pablo y Silas en Filipos. Estuvieron en la cárcel, predicaron a muchas personas y Dios estuvo siempre con ellos. Entonces, niños, hay que recordar que Dios siempre está con nosotros, aunque todo parezca perdido, aunque todo parezca malo, no se preocupen que Dios está ahí y va a usar todo eso para hacer algo bueno. Entonces, vamos a aprendernos nuestro versículo para memorizar, que está en Hechos 2:38, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? En todos estos lugares a los que iba Pablo. Les predicaba, se repetían, se bautizaba y entonces el Espíritu Santo venía y les ayudaba a cambiar su vida, así como con nosotros. Entonces nosotros también hay que orar mucho para que Dios nos dé el Espíritu Santo y así como Pablo y Silas seamos buenos y hagamos muchas cosas. Entonces, otra vez, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Bueno, niños, apréndanse muy bien este versículo para que recuerden todo lo que Pablo, Silas y otros apóstoles hicieron. Recuerden que por ellos hoy conocemos de Dios, ¿no? Después de muchos años, otras personas predicaron, otras y otras y otras, hasta llegar a nosotros. Entonces, nosotros también tenemos que hacer lo mismo que estas personas y tenemos que hablar a todo el mundo, a quien podamos hablarle sobre Dios, podemos hablarle. Entonces, bueno, niños, esa fue nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado. Sigan viniendo para que sigan viendo qué pasó con estos viajes de Pablo, a dónde fue después, qué le pasó después. Entonces, sigan viniendo, niños. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Bye, bye.